Bienvenidos una vez más a otro video de este canal. El día de hoy les hablaré de un libro que es una de las obras más importantes de la literatura mexicana y que ha alcanzado un lugar destacado en la literatura universal. Estoy hablando de Pedro Páramo de Juan Rulfo. Publicada en 1955, Pedro Páramo se ha consolidado como una de las novelas más importantes de la literatura hispanoamericana. Esta novela, situada en el contexto de lo real maravilloso, presenta una exploración de la realidad rural mexicana mezclada con elementos míticos y fantasmales. A través de una narrativa única, Rulfo introduce al lector en el mundo de Comala, un pueblo desolado donde la frustración y los deseos no cumplidos se convierten en las fuerzas motoras de los personajes, quienes aún después de muertos permanecen atrapados en sus recuerdos y anhelos insatisfechos. Durante los años 50 la literatura latinoamericana comenzó a ganar reconocimiento mundial y escritores de la región comenzaron a experimentar con técnicas narrativas innovadoras. La obra de Rulfo introdujo el realismo mágico, una fusión de elementos fantásticos con la realidad, un estilo que luego sería cultivado por figuras como Gabriel García Márquez y Julio Cortázar. Pedro Páramo destacó por ser pionera en esta técnica, lo que la convierte en una pieza clave en la historia del realismo mágico. La novela aborda temas universales como la muerte, la soledad y la corrupción, lo cual sigue despertando el interés de lectores de diferentes culturas. La habilidad de Rulfo por presentar estos temas a través de una narrativa cautivadora y una prosa poética ha dejado una huella profunda en la literatura latinoamericana. Aunque Rulfo publicó pocas obras, su impacto fue considerable, siendo Pedro Páramo y El Llano en Llamas, siendo este último una colección de cuentos, sus trabajos más notables. La obra se enmarca en un contexto histórico fascinante, pues se desarrolla en el México post-revolucionario tras los cambios políticos, económicos y sociales generados entre 1910 y 1920. Esta transformación influenció la producción artística y literaria del país y abrió las puertas a una nueva etapa de exploración literaria en América Latina. La historia de Pedro Páramo comienza con Juan Preciado, quien viaja al pueblo de Comala para cumplir la promesa que le hizo a su madre en su lecho de muerte, buscar a su padre, Pedro Páramo, a quien pretende reclamarle por el abandono que él y su madre sufrieron. Aunque al principio Juan duda en emprender este viaje, el recuerdo de su madre y la esperanza de encontrar a su padre lo impulsan a llegar a Comala, un lugar que su madre describe como un paraíso verde y lleno de vida. Sin embargo, al llegar Juan, descubre que es un entorno árido y sombrío que contrasta radicalmente con la visión idílica que él había imaginado. Comala es un espacio mítico, desolado y abrasador que parece la mera boca del infierno. En este lugar el calor es agobiante y las almas en pena que lo habitan vagan llenas de rencor, en busca de una paz inalcanzable. En este pueblo fantasma, la realidad y lo sobrenatural se entrelazan de forma única, creando una atmósfera donde la vida y la muerte se fundan, como si todo existiera en una especie de limbo nebuloso y atemporal. Juan recorre estas calles desiertas y observa casas vacías, inválidas por la maleza, y se cruza con figuras espectrales, como una mujer envuelta en un rebozo que aparece y desaparece como si no perteneciera completamente a este mundo. En su intento por encontrar a Pedro Páramo, Juan descubre que todos en el pueblo conocen a su padre, pero se le revela que éste ya está muerto. Guiado por los mismos fantasmas de Comala, Juan va conociendo las historias de Pedro Páramo y de los habitantes del lugar, quienes se convierten en testigos y narradores de sus propias tragedias. A través de sus espíritus, el lector explora el pasado de Pedro Páramo, su influencia en la vida de estos campesinos y su impacto en la historia de Comala. La novela es considerada una de las mejores historias de fantasmas, en parte debido a su combinación magistral de realidad y elementos fantásticos. La narrativa fragmentaria combina el relato de Preciado con los pensamientos de su difunta madre y se intercalan en una perspectiva omnisciente en primera persona,
atribuida al propio Pedro Páramo. A medida que Preciado conoce a los habitantes de Comala, algunos de ellos parecen ya fallecidos, lo que contribuye a la atmósfera de muerte y desolación que impregna la novela. El realismo mágico en Pedro Páramo se manifiesta en su estructura no lineal y en el uso de múltiples perspectivas y saltos temporales. Esta técnica narrativa crea una atmósfera onírica y envolvente que permite explorar los secretos de Comala y las vidas de sus habitantes. Pedro Páramo, el cacique que ha dominado el pueblo y cuya vida está marcada por el abuso de poder, es un personaje cuya historia y personalidad influyen profundamente en los eventos de la novela y reflejan temas de corrupción, amor y ambición. El estilo literario de Juan Rulfo en Pedro Páramo se caracteriza por su prosa poética y el uso de simbolismos que contribuye a una narrativa compleja, profunda y rica en matices. La novela sigue siendo relevante debido a sus temas universales, la riqueza de su prosa y la capacidad de Rulfo para tejer una historia que capture la esencia de la experiencia humana. El libro Pedro Páramo es una obra compleja que invita a múltiples lecturas para captar su verdadera profundidad y riqueza. Su narrativa es tan densa y fascinante que requiere ser desentrañada poco a poco, permitiendo a lectores ir entendiendo y asimilar cada uno de sus intricados elementos. La obra hace alusiones a eventos históricos de México, como la Revolución Mexicana y la Guerra Cristera, pero no gira en torno a estos sucesos. Más bien se centra en temas profundamente humanos, como la soledad, la culpa, el arrepentimiento y la búsqueda de redención. En Pedro Páramo la ilusión y la desilusión se encuentran. Juan, el personaje cargado de ilusiones, se topa con Dorotea, un personaje que representa la desilusión y la resignación. Esta combinación de esperanza y desencanto es clave en el desarrollo de la narrativa y en la construcción de su atmósfera. Otro aspecto destacable de la novela es su estructura no lineal. La historia está fragmentada en episodios cortos y desordenados, como si se tratara de recuerdos que emergen en tiempos caóticos. No hay una cronología establecida, solo amaneceres y atardeceres que marcan el paso del tiempo de manera etérea. Al final del libro, todos los fragmentos cobran sentido, formando un todo coherente a pesar de su aparente desorden. Esta estructura única, junto con la prosa realista y poética de Rulfo, convierte a Pedro Páramo en una obra magistral que sigue fascinando a quienes se adentran en sus páginas. El tema central de la novela es la soledad. Los habitantes de Comala son seres que en vida lucharon por alcanzar sus deseos, pero se vieron frustrados por diversas circunstancias, lo que les impide encontrar la paz en la muerte. Este estado de incompletitud perpetúa su existencia en una especie de limbo, condenados a vagar como almas en pena. Esta muerte incompleta en la que los personajes continúan habitando sus recuerdos y deseos es la encarnación de una condena que los mantiene atrapados en su pasado y en sus emociones no resueltas. Otro de los temas clave en Pedro Páramo es la violencia, que se manifiesta tanto de forma directa como simbólica en los personajes de Pedro Páramo y su hijo. Pedro Páramo, el cacique de Comala, representa la corrupción y el abuso de poder. Su violencia y crueldad emanan de su frustración por no haber conseguido lo que más anhelaba, el amor de Susana San Juan. Este amor imposible se convierte en el origen de su maldad, proyectada sobre el pueblo que él controla. Su hijo, de manera similar, hereda y reproduce la brutalidad de su padre, perpetuando un ciclo de opresión y sufrimiento. La novela también ofrece una crítica a la religión, encarnada en el personaje del padre Rentería, quien representa una fe debilitada y corrompida. Este sacerdote es un símbolo de una religión incapaz de ofrecer consuelo o redención a los habitantes de Comala. Mezclada con supersticiones, la religión que él personifica sucumbe ante la influencia del cacique, Pedro Páramo, lo que resalta la hipocresía y la impotencia de la fe ante el poder tiránico.
Además, el concepto de pecado está presente en la conciencia de todos los personajes, marcándolos con una culpa de que no solo los persigue en vida, sino que persiste en su muerte. En este universo ficticio, la dualidad entre vida y muerte es fundamental para entender la condición de Kumala. Este pueblo que Rulfo presenta como un infierno de almas condenadas representa a la colectividad atrapada en sus frustraciones y deseos insatisfechos. Kumala se convierte en un espacio simbólico donde los personajes repiten sus sufrimientos en un ciclo eterno, incapaces de liberarse de sus propios errores y deseos inalcanzables. Finalmente, la novela muestra cómo la ilusión se convierte en una fuerza ambigua y trágica. Juan Preciado, impulsado por la promesa a su madre de encontrar a su padre, Pedro Páramo, llega a Kumala con la esperanza de completar aquello que le falta. Sin embargo, esta ilusión se convierte en desilusión y eventualmente en muerte. Asimismo, Rulfo construye una obra que explora las emociones humanas más profundas y complejas, ofreciendo una reflexión sobre la soledad, la violencia, la muerte y la imposibilidad de redención. Y bueno, amigos, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado, espero que les haya parecido interesante esta reseña de Pedro Páramo. La verdad es que a mí me encantó mucho esta novela. Es corta, si se pueden dar cuenta, no lleva más, creo que no llega ni siquiera a las 200 páginas, llega, bueno, al menos en esta edición que tengo, solamente llega a las 122 páginas. Entonces es una novela corta, pero es muy compleja y muy interesante poder leerla. Ya saben que si les gusta el contenido mío pueden suscribirse para no perderse otras reseñas tanto de Juan Rulfo como de otros autores. Sin nada más que decir, yo me despido esperándonos ver en un próximo video. Muchas gracias.